DTV, el periodismo en el Congreso. Pero la pucha. Hola, hola, ¿cómo va? Buen día. Estamos todo el equipo de DTV atento, porque tenemos cámaras dispuestas ahí en comisión, desde un rato largo, más allá de los compañeros, que la Ramos, la Benadín y el Pato. Estábamos viendo los monitores y esta malograda reunión de comisión. Aquí estamos con don Martín Di Natale, que nos va a ayudar a pensar en voz alta. ¿Cómo te va, ¿Qué pasó? Horacio? ¿Bien? ¿Qué pasó? Bueno, la oposición se presentó en la Comisión de Comercio, una comisión donde se iban a invitar a diferentes entidades y actores vinculados al abordaje de la problemática de juicios laborales, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas. Y el impacto, obviamente, que está teniendo hoy la inflación, que está teniendo la crisis económica, la cuestión que tiene que ver justamente con la economía mundial también. Sí. Y del lado del oficialismo, la oposición señalando la ausencia o escasa presencia de legisladores del oficialismo. Un debate donde aparecieron diferentes actores planteando precisamente esta problemática y exigiendo de alguna forma una respuesta al Congreso de la Nación. Yo voy a pensar en voz alta y si ha sido casi deliberada la intención de no asistir. Lo que está pidiendo la oposición es, una vez más, resignar derechos laborales conquistados, y estamos hablando del empleo registrado, del empleo en blanco. Claro que el contraste, y se pone como ejemplo los millones de seres humanos que hacen lo que pueden para sobrevivir entre el plan asistencial del Estado, porque no es del gobierno, del Estado, todos nosotros también la ponemos, frente a la enorme crisis de desocupación, y según lo que pude escuchar en cada una de las exposiciones, lo que se pide es el no registro del trabajo. Me parece, digo. ¿Vos lo viste a Bralaski vos? No. Yo sí. ¿Qué hace, Guido Bralaski? ¿Qué tal? Está ¿Cómo complicada está? Muy buen la día. calle, compañero, ¿no? Complicada. Está complicada la calle, sí. Vos nos estás viendo en todo el país, en diferentes avenidas de la ciudad de Buenos Aires. Hombres y mujeres del Polo Obrero están reclamando, porque nosotros estamos en casi microcentro. Están yendo, caminando, ya fueron, a la Casa de Mendoza, en Buenos Aires, a hacer algunos reclamos vinculados con... Sí, recordemos, son los mismos manifestantes o parte de los que mismos que desencamparon. Claro, exactamente, en el Ministerio de Desarrollo Social, Sí, Avenida 9 de claro, Julio, acá está. y se están trasladando para esta zona del Congreso. Ahí va. ¿Tuviste oportunidad de escuchar algo, Guido, de la comisión? Sí, sí, sí. Pero además, digo, no vinieron todos aquellos que debían venir, sobre todo del gobierno y del oficialismo. Me parece que el fondo es una cuestión ideológica que Sí, tiene total, que ver, tal cual. el título es, por poner un título grande, reforma laboral, ¿no? Sí, claro. 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 Y ahí Es está el eso. tema. Exactamente. Es decir, la Reforma sí o negativa reforma no. a cualquier cambio a la exactamente. ley actual, y después la Exactamente. queja que es conocida, o la Exactamente. denuncia, el reclamo, Exactamente. sobre todo de las pequeñas empresas, como se vieron acá, comercios, que también es una realidad que una resulta persona trabaja insostenible, 2 claro. meses y se va con un juicio. Uno habla con cualquier pequeño comerciante, cualquier persona que tiene. Sí, era la problemática que expusieron acá los pequeños comerciantes, ¿no? Que Sí, estuvieron. pero más allá del juicio, qué sé yo, que no es un tema menor, los convenios y qué sé yo, el tema es ese, es la reforma laboral. Nosotros ya vivimos, además de la década del 90, la Banelco, porque la Banelco fue Claro. eso. La Banelco, además de ser una institución de cajas virtuales. Recordemos, para quien no conoce claro, el tema, ¿no? Hugo Moyano denunciando con al gobierno de Fernando de la Rúa
Exactamente. Mariano y el padre. Al gobierno de Fernando de la Rúa y a senadores del PJ Claro. que habían sido Claro, los beneficiados, los Ministro supuestos de Trabajo, beneficiados. ¿cómo se llamaba el ministro? Promotores de la Flamarique reforma era el laboral. ministro de Trabajo. Flamarique, Después claro. había 6 o 7 senadores del PJ acusados ¿Ah? de haber cobrado $50.000 para aprobar una reforma ¿Tú sabes laboral. que te digo en una el cosa? Senado. Me pasó hace 48 horas. Entrevisto para Radio Nacional al fiscal Delgado. Y él, entre otras cosas, el loafer, qué sé yo. Pero le digo, para atrás, ¿cómo se llamaba? Ahí está, ya me acordé. Él lo acusa a Pontacuarto. Pontacuarto era el valijero. El que Secretario administrativo del Exacto. Senado en ese entonces. Lleva- Así es. llevaba la plata, Hombre traía la plata. del radicalismo, de Genud. Sí, y el tipo se reconoce autor de eso. Claro. Hubo una llamada de alguien y lo perdonaron. Vamos, Gonzalo, después la seguimos. Es un temazo. A ver. Buen día, Horacio, ¿Qué haces, y Gonzalo? ¿Cómo te saludo va? para todos los compañeros, compañeras. Bien, todo muy bien, retomamos el saludo. Estamos ya en lo que fue la finalización de esta nueva reunión de Comisión de Comercio y se acercó aquí a los micrófonos el diputado por el PRO, José Carlos Núñez, quien muy amablemente brindó estos minutos. Diputado, una comisión que ha tenido algunas sensaciones en cuanto a las conclusiones y algo concreto que tal vez de aquí en adelante puedan llegar a ser para empezar a mejorar toda esta cuestión tributaria, sobre todo para aquellos mini empresarios, para las pymes, para que no sea un problema contratar a una persona. ¿Cómo le va? Hola, bueno, la verdad que una reunión de comisión sin el oficialismo, eso nos sorprendió, porque hay un tema muy importante que discutir. Por un lado, tener el 9 de julio cortada de muchos argentinos pidiendo trabajo, y por otro lado, los diputados del oficialismo no dan asistencia por un tema que venimos planteando desde muchos años, inclusive en el gobierno anterior, de que hay que hacer alguna modificación en el tema laboral, porque evidentemente tenemos una ley del siglo XIX y tenemos que ayornarlo a los desafíos del siglo XXI. Los comercios, las pequeñas y las medianas empresas y las microempresas la pasan muy mal. Entonces hay que dar una discusión. Nosotros hemos presentado muchos proyectos para cambiar sobre todo las leyes laborales, también para hacer planes, para que los planes se transformen en empleo formal. O sea, es lo ideal lo que nosotros presentamos, y a lo mejor no, pero por lo menos demos la discusión, sentemos a todos los interesados, a los trabajadores, a los comerciantes, a las micro, a las pequeñas, a las medianas empresas, y discutamos hasta que saquemos algo mejor de lo que tenemos, porque evidentemente con lo que tenemos no nos va bien. Tenemos más del 40% de la economía en la informalidad, con mucho miedo de contratar trabajadores para las pequeñas empresas. Y por otro lado tenemos récord histórico en planes sociales. Entonces tenemos un problema que esto en algún momento va a estallar y no hace falta llegar a ese momento. Tenemos que, en esta casa, que es donde se discuten las leyes, hay que trabajar para mejorar eso. Y nos sorprendió que no vino un diputado del oficialismo para un tema tan sensible y tan importante como el que manifiestan las cámaras de comercio e industria de todo el país. Hola, diputado, buen día, Núñez. Mi nombre es Horacio Amboni, junto a Braslaski y Di Natale queremos juntos pensar en voz alta. La idea es avanzar con una reforma laboral. Bueno, cada vez que vos hablas de reforma laboral o cada vez que se menciona la palabra reforma laboral, parece que uno estaría atentando contra las Torres Gemelas. Y yo creo que tenemos un problema, hay que abordarlo y hay que hacer una reforma que esté a la altura del siglo XXI. Digo, reforma laboral Después, significa sin sacarle... dejar a un lado derechos conquistados. No, todo lo contrario. Mirá, yo lo mencioné en la comisión. Así lo puedo pensar. Hay muchas opciones. Hay muchas, desde parte de las cámaras del textil, el tema de la mochila, hay cámaras de comercio, hay cámaras de industriales que han presentado ideas. Lo que nosotros creemos es que hay que hacer algo distinto, porque con lo que tenemos no va mal. ¿Y usted Ahora, cómo imagina ¿esto eso significa perder distinto? derechos? No. ¿Cómo imagina Mira, eso yo como me lo distinto? imagino, por ejemplo, me lo imagino como, por ejemplo, cuando hicimos que la justicia pague ganancias.
Que no pierdan derechos los que lo tienen adquirido, por supuesto que se siga con las mismas leyes laborales para los que ya están en el mercado laboral formal, Sí. y para los que se incorporan presentar algo más moderno, más acorde y que invite a que se consiga trabajo. Porque el problema es que si vos seguís con estas leyes, muy pocas pequeñas y micropymes y comerciantes toman trabajadores. ¿Por qué? Porque sienten que en el caso de que tenga un problema, mañana tiene que cerrar su negocio a lo mejor para afrontar un costo de indemnizatorio, por ejemplo. Ajá. Si podemos tener un seguro a lo mejor que cubra con eso y que no sea un costo para el comerciante, porque el comerciante no deja de ser un trabajador. Ajá. O sea, hay una falsa dicotomía, hay una falsa argumentación de que los empleadores son malos y que los trabajadores son buenos. Yo creo que hay de todo y que tenemos que ayudar para que más empresas, más comercio Ajá. estén dispuestas a contratar Ajá. trabajadores y no que tengan que depender de la desgracia de tener que depender de un plan social. Tal cual. Bueno, aquí Braslaski y Natalia, algunas preguntas si se pueden repetir. ¿Qué tal, diputado? También hemos escuchado bastante en la comisión de los comentarios, las historias de los comerciantes, de los pequeños empresarios sobre la relación con los empleados y la industria del juicio, ¿no? Que es lo que él acaba de mencionar. Sí. ¿Qué se puede hacer con eso en particular? Él propone un seguro. Sí. Sí, pero dicen No, que yo el lo que seguro propongo tampoco es que- cubre los despidos, la RT, las limitaciones. Bueno, hay que trabajarlo, de nuevo. Lo importante es dar el debate y ahí ver de qué manera podemos Sí, hacer claro. de que se incorporen más trabajadores al mercado laboral formal. Después, no hay una fórmula, la tenemos que construir. Y ahí no hay que tener miedo. Acá hay que sentar a las gremiales empresarias, a las gremiales de los trabajadores, hay que sentar a las gremiales de los comerciantes. Tenemos que estar todos en un equipo y sacar la mejor ley que sirva para que se genere más empleo en la Argentina. Si no logramos, porque por un lado, te hago un paréntesis, te dicen la industria creció. Y yo recorro la provincia de Santa Fe, el 90% de las industrias de la provincia de Santa Fe requieren trabajadores. Ahora, ¿sabes cuál es el problema? No consiguen mano de obra calificada porque en la Argentina viene fallando la educación. Desde la vuelta a la democracia a esta parte, la educación ha decaído terriblemente a tal punto que 17 chicos de cada 100 terminan el secundario y la mitad de esos 17 no comprenden texto, no interpretan un proceso productivo, se quedan afuera del sistema. Entonces, hay demanda de trabajadores, faltan trabajadores. Hay empresas que necesitan trabajadores y vos vas a la 9 de julio está llena de gente pidiendo trabajo. Hay algo raro que está pasando. Se dejó Ahora, de incentivar diputado, a la gente que vaya a trabajar, se dejó de incentivar a los empresarios que contraten trabajadores. ¿Usted entiende la problemática que hay en la Argentina? Tenemos un problema, no es de Juntos por el Cambio, no es del peronismo. O sea, hay un problema de la Argentina que Bueno, lo tenemos que por eso- abordar y lo tenemos que resolver. Y tenemos muchas ideas. Y creo que el oficialismo también tiene muchas ideas. Pero no pongan por delante que se quiere joder al trabajador, porque es todo lo contrario. Queremos que haya más oportunidades para que puedan elegir un mejor trabajo. Ahora, diputado, ¿cómo le va? Martín Natalia lo saluda. Precisamente como Martín, es un ¿cómo problema estás? que viene de arrastre, un problema estructural, la pregunta es, ¿qué cantidad de gente estaría comprendida por una eventual reforma laboral? ¿Qué cantidad de gente hoy está inmersa en el mercado formal, digamos, laboral? ¿Qué cantidad de gente está hoy en la informalidad? Porque hoy más de un 60% casi diría que está en la informalidad laboral y si una reforma podría atender esos sectores precisamente. Bueno, mira, yo creo que lo que vos decís es cierto. Entre los trabajadores que están con planes sociales hoy, que no gozan de un trabajo formal, más la economía informal, gente que trabaja en negro o gente que a lo mejor está con un monotributo social pero en realidad está trabajando. Nosotros creemos que tenemos que ampliar el abanico para que haya más trabajadores dentro del sistema formal, para que haya más aportantes, para que podamos hacernos cargo de las jubilaciones para el futuro, porque también ahí tenemos un problema, tenemos muy pocos aportantes con respecto a la cantidad de jubilados, entonces eso tarde o temprano implosiona. Yo creo que una reforma laboral que invite a contratar trabajadores. En la Argentina hay 800.000 pymes, algunas más, algunas menos. Según los datos del gobierno, hay un poco más de 800.000 pymes, entre pequeña, micropyme, mediana, grande.
Si nosotros generamos políticas que inviten a contratar trabajadores y logramos que por año cada pyme pueda contratar un trabajador promedio, generamos 800.000 puestos de trabajo por año. En 5 años podemos generar 4 millones de puestos de trabajo. Pero de nuevo, este es un trabajo que lo tenemos que hacer entre todos los bloques, todos los diputados, todos los senadores. Y cuando digo todos, todos, porque tenemos que darle certidumbre a aquel que pone su capital a riesgo, a aquel que va a invertir, a aquel que va a poner un bar, que va a poner un kiosco, que va a poner una verdulería, que va a poner una fábrica de metalmecánica, que va a hacer reja en la casa y necesita uno que lo ayude, que no lo tengan negro, que lo tengan blanco, pero que eso no le signifique que se suiciden y que quiebre su empresa. Porque en el mejor de los casos, cuando la empresa es próspera y le va bien, ¿sabe quién termina pagando esos costos? Nosotros los consumidores. Vos fíjate, no lo paga el estamos empresario, hablando... se traslada todo a costo. Lo estamos escuchando, por supuesto, con todo el respeto que se merece, hablando de trabajo productivo. Me acaban de mandar una información. Se está hundiendo el Credit Suisse, uno de los bancos más grandes de Europa, y está arrastrando todo el sector financiero. Yo digo, desde la década del 90 para acá, lo que mueve las economías son capitales financieros, no capitales productivos. Donde una China te vende el tornillo y vos que haces lo imposible con trabajador sin trabajador, te la hacen difícil. Es un momento muy delicado porque el mundo financiero anestesió y sacó del juego al mundo productivo. Y la Argentina ahí pedaleando más allá de su inflación, tremenda. Pero a mí lo que me preocupa, además de su diagnóstico, es la falta de presencia, porque hoy por hoy, aunque yo piense diferente a usted, estoy hablando desde otros en su categoría de diputados o diputados, debatir, pensar, tal vez encontramos un punto medio. Ese espacio vacío, yo como ciudadano, yo soy un laburante, miro y cuento, trabajo de periodista. Pero me imagino que usted, más allá de sus convicciones, habrá sentido, ¿por qué no vinieron? Y es todo un tema. La falta de compromiso de un lado y del otro es todo un tema. Es todo un tema. Con respecto al contexto internacional y al tema financiero, obviamente que yo, si tengo una inclinación, yo me inclino siempre por los sectores productivos. Pero como la Argentina, sin duda, Horacio, viene fallando hace tantos años, tantos años que venimos fallando en materia de educación. Vos fijate la cantidad de patentes que saca Argentina y comparala con Finlandia, con Suecia, con Dinamarca, no, pero también es cierto, con la India, y no con China, quiero con Brasil. endilgarle a ningún gobierno particular, la industria, pero con presupuestos pero no es muy un tema de flaquitos gobierno, para Horacio. ciencia, tecnología y educación. Entre el 15 y el 19, y no quiero levantar ninguna bandera, entre el 15 y el 19 no se distribuyó en ciencia y tecnología, se hizo muy chiquito la educación y salud. Por eso incluso cuando llegó la pandemia me dijeron, che, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que el hospital está flaco? Y nos mandaban partidas. Entonces, hay un criterio, digo, qué sé yo soy un CEO grande, pero me gustaría abrir el juego. Y está bueno. Yo te hablo de la provincia de Santa Fe. Te hablo de la provincia de Santa Fe, que es la que tiene la responsabilidad de la educación. No es una responsabilidad de la nación, es la responsabilidad de la provincia de Santa Fe. Los chicos no pudieron ir a clase estos días porque no tienen aire acondicionado en las escuelas. O sea, la infraestructura es terrorífica. Y no es toda culpa de este gobierno de Omar Perotti, sino también 12 años de gobierno del socialismo y anteriormente 24 años del justicialismo. Pero a la provincia no le fue tan mal, ¿eh? Santa Fe. Pero a la provincia no le fue tan mal. No le fue mal. Ahora, tiene si usted un mira los índice plazos de fijos, crecimiento metalmecánico y de exportación espectacular. Pero no le llega a la gente. Fíjese lo que nos pasa en Rosario. Bueno, los Vicentín se quedaron también con mucha plata. Sí, mira, todo eso no es solamente lo gubernamental. No, pero Horacio tiene un proceso. En el medio hay tramposos. Horacio, eso tiene un proceso. Porque ahora, tiene un proceso judicial. Ahora, ya lo sé, ahora se alertan porque en Santa Fe hay 30 puertos donde pasan falopa, pero también pasan exportaciones y contrabando de granos. Porque no es solamente la falopa que va y que viene. Entonces, donde todos están englobados, hay que decir, che, ¿quién liberó para que se vaya tanto soja y tanto maíz sin que nadie se dé cuenta y no tributen? Pues la falopa es la asesina de todos nosotros. Y lo que se va y no entra es un tema. Pero mira, te voy a decir algo. El gobierno, el que gobierna de los últimos
si querés 20 años, 16 el kirchnerismo. Yo te invito a que le preguntes a cualquiera del gobierno por qué no controla y por qué existe el contrabando que existe y por qué existe la falopa que existe en la Argentina, porque a mí no me lo tenés que preguntar porque de los últimos 20 años... No, ¿cómo te iba a preguntar? Que gobernó el kirchnerismo, sí. Pero pero te digo, porque la Santa Fe le va muy mal. A Santa Fe le va muy mal. A Santa Fe le va muy mal. Porque lo único que tiene que le va bien es en los plazos fijos, en el superávit que tiene financiero la provincia. Pero cuando vos recorres la infraestructura, cuando vos recorres las escuelas, cuando vos recorres todo problemas con los docentes, problema del transporte público. Fíjate, el transporte público el año pasado tuvimos más de 100 días de paros. Siendo que el secretario de transporte de la provincia es de Rosario, siendo que el secretario y ahora ministro de Transporte de la Nación es de Rosario. Pero el kirchnerismo centraliza todos los fondos y después lo distribuye como quiere en la provincia. Hay que terminar con eso. Y a la provincia de Santa Fe le va muy mal. Tenemos el índice de inseguridad más grande del país. Sí, claro. Multiplicamos la media nacional. Con tanta narcocriminalidad como no tiene. Con tanto narcocriminalidad. Pero ni siquiera tienen el mejor centro de monitoreo de la Argentina, porque cuando vos tenés un problema tan grave como el que tenemos, y no tenemos ni siquiera el mejor centro de monitoreo de la Argentina, yo el otro día lo escuchaba. No tenemos... No, lo escuchaba de todo lo que falta cuando recién bajaron las tropas federales. No podía ser que no tenían la computadora necesaria para poder hacer certificaciones criminalísticas. Digo, estamos todos locos. Antes de despedirte y después un día de esto, si querés, venite acá al piso y la seguimos charlando. Ahí me están preguntando, ¿qué es el impuesto ese TECH? Que no anda para ningún lado, el monotributo TECH ese, que para aquellos que quieren y trabajan, ¿no? con historias tecnológicas y no... ¿Sabes algo de eso? No. ¿Por qué está empantanado o no? Informar un poquito. Bueno, no tengo la respuesta para dártela, no quiero decirte algo que no sabes. Que no tengo te comprometo, cuando puedas, nos sentamos acá y seguimos charlando. ¿Dale? Te agradezco tu compromiso. Abrazo. Gracias, Núñez. Bueno, don Gonzalo, gracias por este ida y vuelta. Estamos en 1:20. Bueno. Su trabajo, como siempre, impecable. Cuando lo disponga, volvemos. Dale. ¿Cómo en Horacio? Aquí estaremos. Es un tema, estaba pensando en voz alta mientras charlaba con Núñez. Esto es cierto. A mí me quedé pensando todo el fin de semana el tema de los puertos de Santa Fe. Porque Vicentines, ya sabemos todo lo que pasó con Vicentines. Pero hay otros Vicentititis que sacan, ponen... No, dale, mira para otro lado. Y el Paraná se lo lleva. Estamos en problema. Es toda la hidrovía, en realidad. Es toda la hidrovía, es una mentira. Nos enfocamos solamente en Rosario, lo mismo con la problemática del narcotráfico, ¿no? Se está enfocado en Rosario, pero también hay toda una hidrovía que permite lo de Rosario, permite otros puertos. Pero naturalmente. Es la salida. ¿Vos crees que el Pilcomayo y el Bermejo... No, ¿por qué hay narcotráfico? ¿Por qué hay la problemática en Rosario y no en otros puntos del país? No hay narcotráfico en el resto del país, todo está en Rosario. ¿No es muy sospechoso eso? Sí, bueno. Uno sospecha que en otros puntos del país está como administrado. Mira lo que decís. No en Rosario. ¿no? Eso algún experto lo podrá explicar mejor. Mira lo que decís. Narcotráfico. ¿Qué pasa? Ese es un territorio en pugna, en cambio el resto... ¿A vos no te llamaba la atención la década del 90 cuando empezaban a hacer... grandes pistas de aterrizaje? Y no hablo la famosa pista de Nillaco, estoy hablando de otras pistas, porque también era para que baje el tío. Las pistas, a ver, cuando yo el otro día leo que el fulano compra el helicóptero, lo entra desarmado en triple frontera, lo baja a Gualeguaychú, digo, no hay un radar. Porque, bueno, vos mencionaste ¿qué hace ese hermano acá? Y acá hay un tema central que no solo es responsabilidad argentina, sino también de Paraguay, de Brasil, de Uruguay. Claro. No se ponen de acuerdo los países del Mercosur desde hace tiempo. ¿Por qué? En una cláusula específica que diga que bandera de un barco, ya sea de Paraguay, de Uruguay o de Brasil, pueda ser requisado por policía de cualquier otro país. Claro. Eso es lo que hoy no ocurre. No ocurre. Exactamente. Hoy viene un barco con bandera de Paraguay. Yo no puedo y subir. Gendarmería no lo puede tocar. No puedo subirlo. Exactamente. Es como si entrara a una embajada. No puedes entrar. Exactamente. Ah. Y esa cláusula es la que
Es una muchos cláusula del años el Mercosur. Mercosur no pudo ponerse de acuerdo Pero vos en fijate, modificar. es un temazo ese. Ese no lo sabía, es un temazo. Exactamente. Bueno, Bralaski, le queda linda esa pilcha, Bralaski. Bueno, muchas gracias. Bueno, Muchas pero gracias. ya que se puso en vertical, lo vamos a escuchar. Bueno, sí, Horacio, proyectos, estábamos hablando de la problemática de la inseguridad en Rosario, el narcotráfico, bueno, sabemos que hubo un gran debate, sigue habiéndolo en este Congreso con el tema del tema de la seguridad. Uno de los proyectos, contribuciones al debate, que también refleja una posición que venía trayendo y que es posición de su provincia, del diputado Roberto Mirabella, que es el Frente de Todos de la provincia de Santa Fe, y es mano derecha además del gobernador Omar Perotti. Propuso esto hace poquitos días dentro de una ley que hay, que es de 2020, que se llama de capitales alternas y que permite al Ejecutivo Nacional trasladar las sedes centrales de sus organismos con el objetivo de acercar la gestión y los asuntos de gobierno a las problemáticas de cada provincia. En ese marco de esta ley, él la aprovecha y propone trasladar el Ministerio de Seguridad de la Nación a Rosario, a la ciudad de Rosario, que la conducción de la seguridad nacional esté en Rosario. La siguiente placa, para tener más información, el diputado Mirabella propone, bueno, relocalizar, lo decíamos, la sede central del Ministerio en Rosario. Considera que la situación límite en la que se encuentra la ciudad y su área metropolitana es conocida por todos, es una ciudad presa de balaceras y crímenes cometidos por bandas mafiosas ligadas al narcotráfico. Eso es lo que dice el diputado en los fundamentos. Y considera que es una forma de comprometer al gobierno federal en la persecución criminal en Rosario y en Santa Fe, desde ya, ubicando la conducción nacional de la seguridad en la ciudad. Esto ha tomado forma de proyecto de ley, vamos a ver qué resultado tiene, pero es interesante, más allá de lo que suceda, cómo este debate de la seguridad también tiene impacto, como sucedió hace la semana pasada o la anterior, de avanzar en una reforma de la justicia federal en la ciudad, en la provincia de Santa Fe, para dotar de más fiscalías y agilizar el tema de la justicia. Rosario, algunos datos, triplica los homicidios del país con 22 muertos cada 100.000 habitantes. Alrededor del 75% de los homicidios tienen que ver con las disputas del narcotráfico y el crimen organizado, mientras que los tribunales federales de Santa Fe están el 20% de las causas de droga de todo el país. Es parte de los argumentos del proyecto. Vos sabés que cuando éramos más pibes, siempre nos traían a la memoria la mafia rosarina, donde estaba Chicho Grande y Chicho el Chico. La Chicago Argentina. La Chicago Argentina, pero era ciudad puerto, traficaban dolorosamente mujeres. Estuvo la Sweet Migdal, que traían muchachas polacas, mintiéndole, engañándolas, que iban a tener un futuro mejor, venían de la preguerra y durante la guerra, y en realidad entraban en el mundo prostibulario de Rosario y de Buenos Aires. La famosa Sweet Migdal, horrorosa, pero era la Chicago Argentina, así la habían bautizado. Hasta que, bueno, después no solo se disolvió y se neutralizó todo ese delito, sino que la Argentina y Santa Fe entró en una pujanza. Pero el tema de la ciudad... Qué interesante hoy la reunión de la Cámara Nacional Electoral, donde, que es la Cámara que regula las elecciones, básicamente, el proceso electoral, se reunió con los referentes de la mayoría de los partidos políticos. Ajá. Y alertó sobre los riesgos de financiamiento de campaña por parte del narcotráfico. La Cámara Electoral. La Cámara Nacional Electoral. Los 3 jueces de la Cámara Nacional Electoral están alertando a los partidos políticos porque, bueno, ¿por qué plantea esto la Cámara Nacional Electoral? Porque no hay una regulación específica sobre el control del financiamiento de campañas en términos de justamente este delito. Yo digo en toda, no solamente América, es decir, uno piensa en voz alta y tenemos la libertad también de poder imaginar.
El otro día estaba leyendo con lujo de detalles el tema del FIFA Gate. La plata cruzada. Claro. La plata cruzada. Y cuando en pleno mundial, ahora, mientras jugaba Estados Unidos, yo me voy a acordar cómo se llama el secretario de Biden, se sentó a solas con uno de los emires para terminar de financiar ambos plata para la OTAN, para que ingresen trasvestidas armas en el conflicto ruso-ucraniano. Mientras todo, vamos, Anthony Blinken. Blinken. Se sentó con uno de los muchachos. El saudí la puso. La OTAN juega y la máquina sigue trabajando para el mal. Pero hay un mundo detrás de lo financiero. El otro día le pregunté, hace 3 días, el lunes, hoy estamos a miércoles, se lo pregunté en vivo al embajador argentino en los Estados Unidos, a Jorge Argüello, cómo estaba esa disposición estadounidense en ofrecer datos e información de plata argentina en cualquier lado de los Estados Unidos. Me dijo que ahí está, ahí está. Pero el ahí está, digo, con la responsabilidad que tiene y además es diplomático, no puede hablar ni de un lado ni del otro. Pero Massa fue, Argüello trabajó y se está. Sí, pero son procesos que llevan su tiempo también, no es... Ya se hablaba de que los frutos los iba a recoger posiblemente el próximo gobierno, desde el signo que sea. Tal cual. Pues son procesos que no son de un día para el otro, ¿no? Sí, en realidad la disposición esa que vos planteás, que fijó un acuerdo con los Estados Unidos y la Argentina para que los bancos norteamericanos informen de las cuentas bancarias, recién se va a poner a disposición, digamos, la información que trasladan los bancos norteamericanos en septiembre, porque es el mes donde cierran sus balances, sus cuentas los bancos en Estados Unidos. Razón por la cual a partir de ese momento se van a empezar a conocer, se hablaba de 100.000 millones de dólares. Que es un número, es un número. Estados Unidos, yo digo, ¿Uruguay tiene secreto bancario? No sé. No secreto bancario creo como lo entendíamos. No como Suiza. Es decir, yo en vez de ser Horacio, soy Avenida Rivadavia, Sociedad Anónima. ¿Puedo entrar ahí? No. Sí. No te sabría decir, pero no funciona claramente como Suiza o no. como un paraíso fiscal. No funciona como paraíso fiscal. No. Tiene reglas de juego incluso más estrictas. Exactamente. Bueno, cuando regresemos, ¿qué preparaste vos? Vamos a hablar un poco de proyectos de ley que están acá en el Congreso de la Nación, algunos que están esperando, otros que están promoviendo desde el Poder Ejecutivo. Vamos a ver qué va a pasar la semana que viene con la Comisión de Ciencia y Tecnología. Hay expertos invitados por el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología. Vamos a hablar de esto. Es un plan a largo plazo, al 2030, que está planteando el Gobierno Nacional. Y un poco es una mirada... mira, y a propósito, ahí producción me consignó para agendar, y ahí estamos todos agendándonos, que el próximo 21 de marzo a las 3 de la tarde se va a reunir esta Comisión de Ciencia y Tecnología. Vamos a hablar de ese proyecto y de innovación productiva, sobre todo. Proyecto de ley que surge del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que hoy está a cargo de Daniel Filmus, y que es un proyecto, como decíamos, a largo plazo, con una mirada al 2030. Yo te digo una cosa, antes de llegar aquí, al canal, fui a hacerme un fondo de ojos. Todavía tengo alguna dificultad porque me pusieron unas gotas y qué sé. Y quien me atendió, con una aparatología de última generación, pasé por 3 o 4 aparatos donde pones mentón, entran lentes, esto, lo otro.
para hacer un estudio que me dejó tranquilo, afortunadamente, me dejó tranquilo. Y le pregunto, ¿esta máquina de dónde es? Esta máquina es israelí. ¿Esta máquina de dónde es? Alemana. ¿Esta máquina de dónde es? Japonesa. Tenía 4 máquinas que le ha costado 20 años de trabajo. Ninguna de China. Ninguna. Estamos hablando... Por eso el otro día, cuando hablaba con Argüello, me dice, no, porque el viernes él vino a Buenos Aires porque va a haber una reunión del G20 y los países emergentes. Y una presentación que hizo el viernes pasado. Tal cual. Argüello. Tal cual. Entonces, vos pensás en India, vos pensás en China, pensó en Argentina. Pero el juego y el secreto científico lo siguen manejando algunos países centrales. Porque aunque vos tengas el indio más claro, o el chino más sabio, o el argentino que en estos momentos está con un microscopio y es el mejor de nuestra Argentina, vas y morís en el conocimiento patente en los países centrales. Bueno, le pasa a los laboratorios también, ¿no? Los Tal cual, es laboratorios... decir, la tengo. Y solito con mi alma y el laboratorio te dice, vení. Te la pago, te incorporás a nuestro equipo y la vida va. Y a lo mejor parte de esa gran máquina donde puse, hay un argentino, hay un chino, hay un indio, un malayo. Es un tema, pero te la vende el que siempre vendió. El alemán o el japonés. El hermano del japonés. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero es así. Espero que se me... Te veo en dobladito. Pero vamos bien. Vamos y venimos. Hola, bienvenidos a la segunda edición. ¿Cómo están todos y todas? Bueno, con un calor de morirse. A mí me pareció que el presidente decidió rendir cuentas de sus 3 años de gestión, mostrarlo como estaba diciendo ustedes recién. Me pareció una cosa, al menos a mí me resultó muy buena, que le pusiera carne y hueso a los logros que él sentía que su gobierno había tenido. Los ciudadanos tenemos que cuidar la justicia. Si por una cuestión puntual se considera de que deben ser removidos, el mecanismo idóneo está disparado, que es el juicio político. Para utilizar la tribuna para denostarlo, fustigarlo, agredirlo, hasta eso podemos decir, para mí estuvo fuera de lugar. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Ya salen, los pinchecitos ya salen. Ya, bueno, hermanito, por fin llegaste. Vos llegaste. Mirá lo que es tu casa propia. Gracias, amigo. Está linda, ¿no? Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuidemos el ambiente y los recursos de nuestro país con acciones simples. Por ejemplo, limpia los filtros de tu aire acondicionado para mejorar su funcionamiento. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV. La diputada nacional Virginia Cornejo se opone a la ley de humedales. ¿Por qué? Hay una razón muy simple. Nosotros tenemos nuestra legislación que cuida nuestros recursos naturales. Y si la tenemos que mejorar y aplicar y controlar, lo haremos a través de lo que son nuestras instituciones provinciales. El presidente de la Nación
en la sesión más importante, que es la Asamblea Legislativa, haya tomado unos segundos para dedicarnos, no a mí, creo que a todos los veteranos de guerra, a toda la generación Malvina, y reafirmar que Malvina nos une, que Malvina es una causa nacional, la verdad que nos pone muy contentos. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Mi nombre es Gonzalo, tengo 35 años y soy biólogo marino. Desde hace años practico surf y buceo en mis tiempos libres. El agua es un medio donde me siento muy cómodo desde que soy chico. La mayor parte de mi tiempo la dedico a estudiar especies marinas investigando en el CONICET. Por suerte puedo combinar lo que más me gusta con mi trabajo, que lo que quiera hacer incluye la ciencia. Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Ahí va. Nos están viendo en todos lados. Nos ven en la patria de Adrogué. ¿Es tu infancia, Adrogué? Así es. Ahí estaba el querido Nacho López. Claro, Nacho. Sí, querido sí. Nacho. Sí. En Adrogué, ¿sabés quién? Yo conocí mucho a Héctor Valle. Mirá. Héctor Valle, gran amigo. Economista. Sí, gran amigo. Zona de Borges también. Zona de Borges. Casares, claro. ¿no? ¿Tenía casa en Adrogué? No, Borges tenía donde Borges, estaba sí. la Martona, ¿cómo se llama? Cañuelas. Cañuelas. Y juntos escribieron el primer folleto. Exactamente, de para la Martona. Es muy buena, esa es muy buena. No, Borges tiene una casa que era de la hermana de Borges, de Nora. Nora. Exactamente. Tiene un poema que se llama Adrogué también. Esos espacios de fuera de capital que estaban tan llenos de árboles. Eucaliptos, sobre todo. Tan lindos porque los primeros colonos, inmigrantes, hicieron lo que tenían que hacer. Aparte, cuando había Pusieron fiebre árboles. amarilla en la ciudad, todos escapaban a esos lugares de quintas, de recreos. Claro, cuando se habla de qué pasó con el barrio norte, bueno, toda la fiebre amarilla del sur, vos como profesor de historia lo sabés. Se corrieron todos para el norte y el que no tenía, perdió. El que no tenía, perdió. ¿Para dónde vamos, compañeritos? Hay tantos temas para... Lo que me sigue haciendo ruido es por qué hay tan pocos y pocas actividades en el Congreso. Bueno, hay una situación política clara que cada vez que se va a acercar la campaña me parece va a ser más complicado la convivencia entre oficialismo y oposición. Dentro del propio oficialismo, hoy las declaraciones del diputado Tailade son llamativas. Dijo que yo estuve en otra cosa, con una estuve inflación como en el la que médico. hemos visto en los números de ayer, 6,6% del INDEC, febrero el 102,5% interanual, ya pasó la barrera de los 3 dígitos. Sí. El diputado Tailade, diputado del oficialismo, dice que es muy difícil ganar la elección en este contexto. No me digas. Me parece que está mirando un poco también la figura de Massa, que prometía para esta altura del año tener una inflación un poco más controlada o amesetada, como había dicho en su momento funcionarios del propio ministro de Vamos a seguir Economía. eso. Vos sabés que nosotros tenemos la posibilidad también, en esta mirada global, no solo el mundo parlamentario, sino desde los ojos parlamentarios, por ejemplo, Mundo Villa. Dame un pedacito un momento del programa de ayer, por favor. En general, la divulgación del arte o propuestas que tienen que no son tanto temáticas nacionales en sí mismas como más de los estados provinciales municipales. Y digo esto
porque, por ejemplo, y vuelvo a traer el ejemplo de mi provincia, que es tal vez lo que más conozca, hay muchos municipios que establecen que frente a nuevos emprendimientos edificios, no hace falta que sea un gran desarrollo urbano, tienen que sí o sí incorporar en su ingreso o en su arquitectura la obra de algún artista local, ¿no? Es como parte de una ordenanza con un requerimiento. Entonces los artistas locales se inscriben en un listado, muestran sus obras y para tener el final de obra deben incorporar estas empresas que pueden hacer un edificio, un ingreso, lo que sea, una obra urbana o una obra de un artista anotado en estos listados. ¿Por qué? Porque muchas veces estos artistas urbanos no tienen la posibilidad de acceso a las galerías de arte, donde ya para llegar a una galería de arte, hacer una exhibición o empezar a vender tus obras, necesitas determinado conocimiento y ese conocimiento no lo tenés. Entonces se empieza con esta práctica de que también tengan un ingreso y que vendan, porque muchas veces el tema de la compra y venta, del tema de la cultura en sus obras artísticas, ya sea lo que sea que hagan, cuando está librado a que, no sé, que lo compren si quieren, tal vez no existe. Pero en este caso, para promocionar esta mano de obra artística urbana, sí, se ha utilizado ese sistema y la verdad que ha dado muy buen resultado, ¿no? Un tema que se repite mucho es, en los jóvenes sobre todo, ¿no? Es esto, la articulación de salgo del secundario, estudio algo y el trabajo, ¿no? Jóvenes, educación y trabajo. Creo que ese es uno de los temas en los que se debe trabajar mucho y cómo lo va encarando la Cámara en este año de elecciones también. Bueno, yo formo parte de la Comisión de Legislación del Trabajo, pero tiene que ver con mi primer empleo. Creo que ahí tenemos que estudiar un poco la normativa laboral, de ver cómo se va produciendo un ingreso de la persona que todavía por ahí tiene que capacitarse en un trabajo, porque típico que un adolescente, un joven, empieza su primer trabajo y te piden qué experiencia tenés. La verdad, nada, porque vos estás iniciando. Entonces, a su vez, hay una rigidez muchas veces en las normas laborales que vos de entrada tenés que entrar en determinada situación y bueno, no podés capacitarse. En el medio, en muchos países se utiliza una especie de transitoriedad que es una capacitación en los empleos. Puede la persona quedar en el trabajo o puede no quedar, pero para esto necesitamos tener una discusión de si estas normas se pueden modificar en este sentido. Hay a veces resistencia a los sindicatos, que hablan de que esto es una flexibilización laboral y no les gusta. Y en otro sentido, muchos jóvenes dicen, no, a mí me gustaría hacer una pasantía. Pasantía, nombre que le digas, empezar a capacitarme laboralmente en un trabajo y que me paguen. Hay nombres que tienen mala prensa, ¿no? Claro. Flexibilización laboral, pasantía, tienen mala prensa. Lo cierto es que tenemos que encontrar la forma que una persona que todavía no ha terminado su capacitación o no ha terminado sus estudios o no tiene edad suficiente para tener una experiencia previa, puede ingresar a tener una capacitación, una práctica o lo que fuera dentro de un lugar y poder decidir después si se queda o no. Pero tiene ese primer paso, esa primera ayuda. Y viceversa, ¿no? A la empresa también le sirve porque en una de esas dice, no, esta persona es un genio, se desenvuelve bien. Y yo también haría una diferencia entre estudiar una carrera tradicional. Yo soy abogada, pero por ejemplo, abogacía, que tenés que empezás tu salida laboral, salvo que empecé a trabajar en otra cosa paralelamente a los estudios, como hice yo. Pero si no, empezás a trabajar ya cuando te recibiste y pasar muchos años en el medio y a veces tu familia no te pudo bancar solamente estudiando y vos tampoco lo podías hacer. Entonces tenemos que encontrar ese camino intermedio entre estudiar y capacitarte. Entonces, a muchas veces vos bien decís, está bien, no vamos a dar curso todo el tiempo de hacer velas sin menospreciar a quienes lo hacen, pero tenemos que encontrar esa variedad que veo que lo da la feria, las carreras tradicionales, la capacitación en oficios, la capacitación, hay veces que vos decís, bueno, mira, yo hago repostería, hago tortas para vender,
pero no tengo idea de cómo contabilizar lo que me ingresa, lo que vendo, lo que gasto de harina, huevo, para ponerle un precio. Bueno, ahí hay una capacitación. Claro. Seguramente. Entonces está bueno estas ferias que te permiten, bueno, mirar un poco, serían como las viejas charlas de orientación vocacional, ¿no? Bueno, es interesante la propuesta, ¿no? Esto de capacitarse para mirar un poco más lejos. Vamos a Gonzalo, a ver, dale. ¿Qué tal, Horacio? Retomamos el saludo. Nosotros ya nos encontramos aquí muy cerquita del ingreso al Salón Blanco aquí en el Congreso, donde Leila Chaer, la diputada del Frente de Todos por la provincia de Jujuy, hoy ha venido aquí, ha invitado a presentar este proyecto para aquellas personas que se están por jubilar y que trabajan en el sector azucarero puedan tener obviamente un anticipo y otros beneficios, ¿no? para este beneficio, y por eso queríamos hablar con ella, donde también hubo representación de provincias como Salta y Tucumán, además de Jujuy. Diputada, ¿cómo le va? Gracias por estos minutos y cuéntenos un poquito de qué se trató esta representación y esta presentación del proyecto. Bueno, este es un proyecto que tiene historia en esta Cámara, no es la primera vez que se presenta, ya con esta es la quinta vez que se presenta, que es un régimen especial de jubilación anticipada para los trabajadores azucareros. ¿Esto por qué? Todos saben que la Ley de Trabajo Agrario, que es la que rige y la que tiene como uno de los requisitos para la jubilación es de 57 años. Lamentablemente el sector azucarero no entró en la Ley de Trabajo Agrario porque tenían un convenio colectivo anterior. A partir de la sanción de la Ley de Trabajo Agrario en el 2011, obviamente este proyecto y este pedido del sector azucarero es una constante. Como lo dije, no es la primera vez que se presenta, y desde el año pasado, del año 2022, desde septiembre, que he mantenido reuniones con los representantes de los trabajadores de la región, con los sindicatos de Jujuy, los sindicatos de Salta, los sindicatos de Tucumán, para poder, obviamente, hacer una ley, volverla a presentar, pero con mayor participación y algunos aportes. ¿Cuáles son estos aportes? ¿De qué se trata la ley? Implica la edad jubilatoria, bajarla a 57 años, con 25 años de aporte o 30 temporadas aportadas de cosecha. ¿Por qué? Porque abarca también a los trabajadores permanentes y a los trabajadores transitorios que tiene la industria, que ustedes saben muy bien que la industria azucarera es una industria muy importante en nuestro país y que da trabajo a 60.000 trabajadores de argentinos que se verán beneficiados con esta ley, así que muy contenta de haber presentado en este congreso y con la presencia de los sindicatos, que los más importantes, que son los representantes de los trabajadores. Hola, ¿cómo le va, Leila? Mucho gusto, mi nombre es Horacio Embón. En estas coincidencias astrológicas, ayer se murió Carlos Blaquier, el empresario más fuerte azucarero que tiene la Argentina. Y además de estar procesado y morir impune por delitos de lesa humanidad en la provincia, vinculados con una noche del apagón año 76, donde facilitó camionetas y el ejército secuestró trabajadores y trabajadoras, hay denuncias que lo cruzan. Es decir, la muerte no redime a nadie. Blaquier ya se murió a los 96, pero además de que ver su familia, hay una organización empresarial donde las condiciones de trabajo no siempre son las mejores para los trabajadores. Y esto que ustedes están promoviendo, que aquel 30 años que rompió el lomo para pelar una caña de azúcar, tenga por lo menos la recompensa, no en el final de su vida, pero al término de su cuerpo útil para seguir, no en el monte, sino en su casa, promover una jubilación digna. Bueno, Horacio, ¿cómo estás? Buenos días y saludos a quienes están en el piso con Guido vos. Braslaski y Martín Vos lo Natale. dijiste, la verdad que es... Bueno, buenos días a todos. La verdad que sí, es emblemático haberlo presentado justo después de la muerte de Blaquier, quien gozó, como vos bien lo dijiste, de impunidad biológica. Hemos visto a muchos salir a hablar a ex empresarios o al presidente, el expresidente Mauricio Macri,
a dar las condolencias por quien no solamente fue partícipe de la dictadura cívico-militar de nuestro país, sino que obviamente cumplió un rol trascendental, no solamente en el ingenio Ledesma, poniendo todas las instalaciones y las camionetas, como ya lo dijeron muchísimos testimonios en el juicio, para el traslado y la desaparición de obreros y de trabajadores, sino también que cumplió un rol fundamental en toda la dictadura con Martínez de Hoz, ¿no? Quien fuera ministro de Economía. Sí, tal cual. Lo cual, la verdad que nosotros estar, obviamente, después de seguimos insistiendo y seguimos pidiendo memoria de verdad y justicia, sobre todo para quien este es un buen momento para recordar quién fue Ricardo Aredes. Tal cual, ayer estuve con su hijo. Intendente de la localidad de Ledesma. Ayer estuve con su hijo, le hice un reportaje extenso en la televisión pública al hijo, que me recordó que día más, día menos van, también uno recuerda a su mamá sola en la plaza, pidiendo también aparición con vida. Pero digo, volviendo al proyecto de ley... Exactamente, porque ahí volviendo al proyecto de ley, pues este proyecto de ley habla de la importancia de por qué los trabajadores tienen que tener un régimen especial. Fundamentalmente todos conocen la enfermedad vagasosis, que incluso en ese momento, hace más de 30 años. Claro. Exactamente. Claro. Con lo cual este proyecto de ley no solamente viene a equiparar, a reparar, sino también a visibilizar los años de organización de lucha que ha tenido nuestro sector azucarero en todo nuestro país, en la región. Y como te decía, contamos con la presencia, con el honor de la presencia de los sindicatos que vinieron acá al Congreso, Sindicato San Isidro, el Sindicato del Tabacal, los secretarios generales, ¿no? El secretario del Sindicato Río Grande de Jujuy, de la Federación de Trabajadores de la Industria Azucarera, de Tucumán, asesores legales de los sindicatos. Así que la verdad que estamos muy contentos y obviamente, como vos bien lo decías, en un momento donde la reivindicación y la memoria es tan importante. Exactamente. Bueno, le digo gracias. Queríamos visibilizar también esa propuesta y hasta aquí abrimos el juego también, porque este congreso late también con otras historias. Y Braslavsky Di Natale tiene algunos temas puntuales más allá de este proyecto que usted presentó. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo estás? Lo que te quiero preguntar es, creo que mencionaste que es la quinta vez que se presenta este proyecto, ¿no? ¿Qué falta para convencer al resto del Pleno? ¿Cuál es la dificultad que tiene? Estoy seguro que todos los diputados de Jujuy, de todas las fuerzas, creo, ¿no? Supongo que están de acuerdo en impulsar esta iniciativa. ¿Qué dificultad encuentra una provincia chica para traer su agenda a este Congreso, incluso dentro de la propia fuerza política a veces, ¿no? Bueno, mira, te cuento. Este proyecto tiene la firma de 18 diputados, ¿no?, que acompañaron al proyecto. De los diputados de Jujuy me acompañan Carolina Moisés, diputado de Salta Emiliano Estrada, por Tucumán la diputada Mabel Carrizo y de otras provincias que no son azucareras, pero que acompañaron este proyecto. Con lo cual, la verdad que eso tiene un peso importante. Ustedes saben que mientras más fuerza tengan los proyectos, mucho mejor. Yo creo que hay un siguiente paso que es obviamente convencer a todos los legisladores de la fuerza política opositora, de las provincias, sobre todo de las provincias azucareras, para que puedan acompañar. Eso también será no solamente un trabajo de quien les habla como legisladora política, sino también de los sindicatos, que obviamente ellos entienden que este es un proyecto digamos que es de ellos y que lo estamos trayendo acá al Congreso nuevamente por quinta vez, pero que hay una parte de apropiación de los trabajadores del azúcar que harán su parte, ¿no? No solamente para lograr la adhesión de los diputados de la oposición, sino también para que muy pronto podamos empezar a debatirlo en las comisiones que tienen como cabecera la Comisión de Previsión Social, Presupuesto, Trabajo, por supuesto, y la Comisión de Agricultura. Así que con esas expectativas, ¿no? Creo que no hay quien podría decir que no a este régimen.
a este proyecto de ley, sobre todo quienes dicen que el Congreso tiene que empezar a tratar los temas de la gente y sobre todo quienes hablan de los intereses de nuestro país federal, de nuestra Argentina profunda, como en el caso de la industria azucarera, los trabajadores azucareros, que tanto aportan al PBI y tanto aportan a este país. Es importante que los trabajadores ocupen el lugar que tienen que ocupar, ¿no? Porque te escuchaba hace rato, Horacio, y estabas hablando de la flexibilización laboral, que es también lo que venimos planteando desde el Frente de Todos, de los sindicatos y de los trabajadores, ¿no? Porque, que no basta con que nuestro país crezca, 90, sino que los... Ya ni hablar del 76 al 83. En la década del 90 ya sabemos para qué se cargaron la Argentina. En el 2001 con la Banelco también sabemos lo que pasaba. Ya está. ¿Cuántos derechos más tienen que resignar los trabajadores? ¿Cuántos derechos más tienen que resignar? Ahora, la pregunta, diputada, ¿cómo le va? Martín Natale le habla. La pregunta apunta también en la situación que se vive hoy en la provincia, ¿no? Particularmente en su provincia, en Jujuy. ¿Cómo es o cuál es la postura que tiene el gobernador, concretamente Morales, respecto a este tema? ¿Qué tipo de normativa lleva adelante la provincia, en particular con estos trabajadores? Bueno, mira, particularmente mi provincia de Jujuy no es ejemplo en este último tiempo, sobre todo en el periodo de Gerardo Morales, ya que en el 2016 nosotros en la provincia tenemos tres ingenios, Ingenio Ledesma, Ingenio Río Grande, Ingenio La Esperanza, y en el 2016 el gobierno provincial rifó el Ingenio La Esperanza. Recién lo recordábamos con los trabajadores de los sindicatos que en ese momento salimos a marchar, acompañamos la lucha de la familia azucarera, que se desguazó el Ingenio La Esperanza. La realidad es que ese ingenio daba trabajo a más de 3.000 trabajadores, hoy privatizado ya y en manos de una firma tucumana, da trabajo a 600, 700, todos los trabajadores quedaron sin trabajo o algunos trabajando del Estado por la mitad de lo que trabajaban del sueldo que trabajaban en el ingenio, que recibían en el ingenio, con lo cual la verdad que ustedes ya sabrán cuál es, con esto que les estoy contando, cuál es la mirada del gobernador y del radicalismo de Juntos por el Cambio de la provincia de Jujuy con respecto a más derechos, a dar más derechos a los trabajadores. Y para decirte algo más, hace muy poquito tratamos la ley de moratoria previsional en el Congreso, que fue obstaculizada por la oposición, pero particularmente los dos diputados de la provincia de Jujuy que responden a Gerardo Morales, uno se ausentó y el otro se abstuvo, con lo cual, esa es la mirada que tiene Juntos por el Cambio y el radicalismo con respecto a dar más derecho a los trabajadores de nuestro país y puntualmente de Jujuy, ¿no? De la industria azucarera. Abramos el juego. ¿Qué temas te preocupan que no se están discutiendo en el Congreso? Bueno, mirá, ya lo hemos venido diciendo desde el Frente de Todos. Nosotros tenemos una agenda que entendemos que es la agenda de las problemáticas de la sociedad. Y lo que me preocupa es que sin duda tenemos en la Argentina una oposición que es absolutamente destructiva, una oposición que hace política en los medios de comunicación únicamente y que cuando tiene que votar por más derechos, garantías y ampliación para mejorar la dignidad y la calidad de vida de la gente, se ausenta, no está, y atrás de eso más mentiras y mentiras de que la agenda de la gente no está, ¿no? Cuando vemos, como en este ejemplo concreto que les dije con respecto a la ley de moratoria y con respecto a los diputados que tienen que ver con mi provincia, que no están. Así hay un montón de ejemplos, todas las sesiones que hemos venido viviendo, así que la verdad que en este año, que es un año electoral, que ya sabemos cuál será, o al menos hemos venido viendo cuál será el juego que van a tener con respecto al Congreso, al menos esperamos que podamos sesionar y podamos tener sesiones para la gente, para nuestro pueblo, para los argentinos y las argentinas, y que gran parte de la sociedad deje de ver espectáculos que dan la oposición, ¿no? Tal cual. Ahí hay una monotributo TECH, se llama, que tiene que ver con
la posibilidad de aquellos que trabajan en informática. ¿Estás al tanto de eso? ¿Trabajás sobre esa cuestión? Estoy al tanto, pero no estoy en esa comisión. Bueno, te decimos gracias por tu compromiso. Gracias por tu compromiso y aquí estamos. Dale. Gracias a ustedes por la nota y por la presencia. Ahí va. Gonzalo, cuando vos lo dispongas, volvemos cuando quieras. ¿Cómo no, Horacio? Te voy a contar un pequeño anticipo de algo que está sucediendo, Dale, si te parece. para nosotros es muy importante. Dale. Porque no creo que tengas la visual directa hacia la calle de allí, tal vez sí en el celular, pero ya empezó a llover, por lo menos aquí en la capital federal. Gran noticia, gran noticia, gran noticia. Un poquito Gracias, de alivio. Gonzalo, gracias. Un gran alivio. Por favor, aquí estaremos. Espere. Gran noticia. Gran noticia. Igual va a descender la temperatura. Por ahora llovizna, No importa, es una alivio. por ahora llovizna, no es una lluvia muy fuerte. Perdón. Los arbolitos agradecidos. No, el campo sobre todo, ¿no? Exacto. Una ciudad cementada. El día sábado, saqué manguera, árbol que está en la puerta de casa. El tipo me decía, con los árboles. Tuviste que regar el árbol. Y sí, un árbol importante, ¿eh? Por Árbol supuesto. de una calle, vos no estás viendo todo el país, yo vivo en un barrio que se llama Colegiales, donde los colegiales, principio de siglo, iban a jugar a la pelota. Hoy Bendecida lluvia en los sectores del campo. ¿Dónde hiciste tu primera infancia, Gonzalo? ¿Te cuento zona de Mar del Plata o Mar del Plata en general? Contanos, Ploponto, Mar del Plata. ¿En dónde? ¿En qué barrio? Claro. Y yo estaba en el Mar del Plata, muy cerca del barrio de La Perla, muy La cerquita. Perla, lindo de hecho, ahí eso. está el Club Independiente de Mar del Plata. Un Avenida abrazo muy grande para toda la Libertad, familia de Independiente de Avenida Mar del Plata. Libertad llega a la playa. Claro. Esa es Perla. Claro. Está el Museo de Ciencias Exacto. Naturales, está Quijote y Sí. Sancho Panza, y está una de las balnearios más conocidos malplatenses, que es Alfonsina, Claro, exacto. que lleva el nombre de donde la poeta... no- para que Horacio, para que se dé una idea... Es que me doy una idea. Directamente desde mi hogar, viejo hogar, lógicamente con mis padres, si caminaba por la calle directamente hacia la playa, caía justito en Terrazas. Que Terrazas son unas cuatro playas más hacia, digamos, Dígame, ¿y a qué el colegio norte. usted fue? Primaria, ¿a qué colegio fue primaria? A la escuela 61, Muy bien. en la calle Moreno. Sí, claro. ¿Secundaria hizo en Mar del La Plata? verdad, no? una linda época. ¿Secundaria hizo en Mar del Sí, también. Yo ¿En vine dónde? sí, yo hasta el 2019 viví en Mar del Plata. ¿Y en qué colegio fue la secundaria? La secundaria la hice en la número 13. Ah. Yo parte de mi secundaria Que- la hice ahí en que Mariano queda en la- Moreno, de Mar del Plata. Después la terminé de noche bueno, en el sí, Mariano un colegio Acosta, muy acá en Buenos conocido. Aires. ¿Eh? Claro, muy conocido el colegio Mariano Moreno en Mar del Plata. Sí, claro. Estamos hablando de Alberti y Mitre. Alberti y Mitre. Claro. Bueno, el salute. que yo le mencionaba recién, Rivadavia entre Dorrego y 14. Bueno, Así que mandamos para que tenga saludos una a todos y a ¿Eh? todas. Chaucito, chau. Bueno, Muy Di bien, Natale, cuéntenos. Vamos a hablar de tecnologías, vamos a hablar qué bueno. de una mirada a largo plazo, cosa que en la Argentina no siempre ocurre. No. Estamos con el cortoplacismo permanentemente. Todo el tiempo. Miramos lo que pasa el hoy. La vida urgente. Exactamente. Y no miramos lo que puede llegar a ocurrir ni siquiera dentro de un año o dentro de 2 años. Esto es una mirada un poco más allá de 2 años. Estamos hablando de un proyecto de ley, un plan nacional de innovación de ciencia y tecnología hacia el 2030. 2030, como ustedes lo escuchan. Estamos hablando de una mirada a largo plazo, una iniciativa, es un proyecto del Poder Ejecutivo que nace desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, conducido hoy por Daniel Filmus,
Es un proyecto de ley titulado Argentina Innovadora 2030. Consiguió dictamen en el Senado, ya tiene dictamen en el Senado, y ahora viene a su debate en diputados. Lo promueve el gobierno, como decíamos, desde el Ministerio de Filmus, pero también desde el CONICET. Es un proyecto de ley que ahora vamos a ver las características. Si avanzamos, plantea algunos desafíos, como por ejemplo erradicar la pobreza y reducir la desigualdad y la vulnerabilidad socioambiental. Esto en los conceptos que plantea este proyecto, este Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Impulsa la bioeconomía, la biotecnología para potenciar las producciones regionales y alcanzar de alguna forma la soberanía alimentaria. ¿Qué quiere decir con esto, soberanía alimentaria? Bueno, de alguna forma Argentina como autosustentable y promotora de lo que siempre fue un granero del mundo, pero con posibilidad de extenderlo en el largo plazo. Bien, otro de los desafíos que plantea esta iniciativa es contribuir al diseño de políticas para fortalecer la democracia y ampliar los derechos ciudadanos, contribuir a una educación inclusiva y calidad para el desarrollo nacional, lograr una salud accesible, equitativa y de calidad. Son enunciados, por lo menos, que están planteados como desafíos en este Plan Nacional de Innovación y Tecnología 2030 que se fijó el Poder Ejecutivo. Como decíamos recién, ya fue aprobado, debatido en el Senado y ahora viene su debate en diputados. Bien, entre otros desafíos también está el de desarrollar los sectores espacial, aeronáutico, de las telecomunicaciones y de la industria para la defensa. Acá hay todo un capítulo interesante. La industria para la defensa, recordemos, hoy está apuntalándose desde el Fondo Nacional para la Defensa también como uno de los pilares básicos de este Plan Nacional de Ciencia y Tecnología. La idea de fortalecer la investigación marítima y la soberanía y el uso sostenible de los bienes del mar argentino. Esto también es otro de los temas que Brasil es innovador, es puntapié inicial en esto que tiene que ver con la protección de recursos marítimos y una política a largo plazo también desde la ciencia y la tecnología para la protección justamente de recursos naturales. Bueno, y vamos al séptimo y octavo desafío que promueve este Plan Nacional, que es el desarrollo de la industria informática y de las tecnologías de información para la innovación productiva y la inclusión digital, y potenciar la transición al desarrollo sostenible y fomentar y consolidar un sendero para la transición energética. Estos son los considerandos, los desafíos que se plantea como objetivos centrales este Plan Nacional que está en debate aquí en el Congreso. Y ahora vamos a ver en las últimas placas las agendas que se plantean desde este plan. Son agendas que tienen que ver según los ámbitos geográficos y temáticos de incumbencia, agendas estratégicas presentadas por los desafíos nacionales, territoriales, entre los que se encuentran las agendas territoriales integradoras y regionales. Vemos la siguiente placa. Hay agendas también que son transversales, que se fijan en este plan, que se dividen en agendas de promoción del conocimiento, agendas de tecnologías, aplicadas a la innovación, el desarrollo, agendas que tienen que ver con las ciencias sociales, humanas, para el desarrollo, y la agenda de ciudadanía y cultura científica de cambio institucional. Esto es un poco el espíritu de las agendas que se plantean. Y en cuanto a inversiones, esto es lo central y lo fundamental en términos pragmáticos que plantea este Plan Nacional de Ciencia y Tecnología. Bueno, en cuanto a la inversión total en investigación y desarrollo, se proyecta que pasará del 0,52% del PBI en el año 2020 al 0,85% en el 2025 y al 1,70% del PBI en el año 2030 en términos de inversión en desarrollo de investigación en estas nuevas tecnologías. Es decir,
un Estado que en el largo plazo va a dedicar, así como lo vimos en la ley de educación en su momento, inversión del PBI o parte del PBI para educación. Bueno, aquí lo que se está buscando es hacia el largo plazo también fijar una inversión en investigación para... Yo digo, es una Argentina que hace lo que puede. Pero hay mundos desconocidos paralelos en la Argentina. Pues es cierto que lo urgente inflacionario nos está agobiando. Sí. Agobiando. Como el calor. El que tiene sí. y el que no tiene. El que no tiene, por supuesto, la pasa peor. La pasa peor. Hay gente que no prendió el ventilador porque sabe que la factura la va a matar. Ni digo el aire acondicionado porque no lo tiene. Y si tenés luz, naturalmente. Pero digo en las cosas cotidianas, que es, si trabajaste toda la vida, por lo menos recompensame. Con una jubilación chiquita o con salarios que van quedando, es muy difícil empatar con un 100 y pico. Y estamos recién en marzo. Y tenemos la suerte y la fortuna, y hablamos en primera persona, de aquellos que tenemos trabajo. Y salud. Y salud. Y salud. ¿Quién me dijo el otro día? Ah, sí. Pedí también un consejo a alguien que podía recomendar a alguien, a un médico. Y qué sé yo, no todo el mundo tiene prepaga y estas cosas. La cantidad de gente que se ha desafiliado, incluso con pequeños que vos tenés que resguardar todo el tiempo. Bueno, pedí por un médico tal, que era amigo de un médico tal, de un amigo, para que hacer una interconsulta de un tema muy, muy severo. Y hay que tomar una decisión. Entonces le dije, me parece que tenés que consultar con esta persona. Digo, no digas que de parte de alguien, vos vas primero y después vemos cómo hacemos para que alguien levante el teléfono y tenga una consideración. Le pedí una fortuna a la primera consulta. Una fortuna. La consulta, decir, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿Tu mamá qué dato tenía? A ver. Pues hay Argentinas silenciosas, Argentinas escondidas. La cantidad de gente, a medida que ibas mencionando estos proyectos para el 2030. Y bueno, a ver, en una Argentina actual es impensado, pero si también no pensamos una Argentina a largo plazo... Es imposible. Yo no mandaría a mis chicos al colegio. Exactamente. Yo tengo, porque el menor mío está terminando el 5º año y tiene, además de inquietudes, vocaciones, como lo tienen los hijos de ustedes, quiere hacer tal cosa en la Argentina, aquí y ahora. Y mira para adelante. Yo sí pienso en el 30, estamos en el 23, 7 años más. Yo tengo ya casi 78 y tengo sueño, tengo ganas, no solamente de pasear. Bueno, pero los pibes que tienen 17, 20, 30, es sacarnos más, es sacar la vuelta, Inversión en educación, inversión en ciencia y tecnología no es un gasto, es una inversión, como bien dice la palabra. Pero también es cierto que hay que cambiar planes de estudio. Sí, por supuesto. Hay que cambiar planes de estudio, tiene que ir acompañado con una... primaria y secundaria. Hay que encontrarle la vuelta para un mundo dinámico y con esta inteligencia artificial. Va siempre atrás, la escuela va atrás de la tecnología, ¿no? Sí, y aparte me parece, ¿no? Tener una mirada del docente... abierta. Sí, pero una mirada del docente que me parece que hoy aquí en la Argentina no existe, que es jerarquizar al docente y a la tarea docente. Claro, ¿no? Y claro. Esto, lo que han viene hecho los acompañado. docentes. Mira, te doy un ejemplo concreto COVID, de países desarrollados o países que han logrado su desarrollo. A ver. El caso concreto de Taiwán. Taiwán es un país que invierte el 25% de su PBI en educación. Cierto. Y el maestro o el docente en Taiwán está mirado, tiene toda una simbología y tiene que ver mucho, por supuesto, con su cultura milenaria. Culturas milenarias, con una mirada del docente como la figura de Buda. ¿Por qué no? Y el budismo ha incursionado mucho en la cultura taiwanesa, al punto tal de que hoy un docente tiene la misma escala jerárquica en términos salariales y en términos que un funcionario público de alta jerarquía. No solamente le pagan muy bien, sino que también tiene un respeto
en la sociedad. Bueno, lo que pasa es que el maestro... Y aquí me parece que el es maestro, lo que hace la falta un maestra. poco eso, ¿no? Pero 25% del PBI, dijiste acá en la Argentina, es 6. Bueno, Es ahí decir, tenemos la entre 6 diferencia. y 25... Una hay maratón. No sé todos esos otros puntos de PBI Una maratón. en que se gastan aquí Pero te y en explica Taiwán. un poco por qué el crecimiento de un país chiquito como Taiwán, 27 millones de habitantes, en los últimos años ha crecido su producción fenomenalmente. Porque es producto de una inversión en educación, ¿no? Bueno, también es cierto, te digo, en lo macro geopolítico sabemos cómo juega Taiwán y China. No, por supuesto, Lo sí, pero sabemos, podemos hablar y el apéndice americano. Podemos hablar de todo eso. Indonesia también. que ha También. tenido Bueno, todos los tigres de... Todos Asia. los tigres nos aparecieron, ¿te acordás? Era la gran revelación entre el 80 y el 90. Y claro, hacer una pelota de fútbol acá a la vuelta costaba 10 y un pibe cosiéndola en los tigres de Asia costaba 1. Y se rompe el concepto del país fabricante y se convierte el multilateralismo para poder hacer la máquina. Entonces el que te cobra menos, pues no nos radicamos ahí. Tenemos a los 20 CEOs y anda y volvé. Pero compliquete. Yo digo, el laburo que han hecho los maestros, después podemos hablar de todas las actividades, los maestros durante el COVID. Sí, claro. Totalmente. Con chicos que aprendían con el único celular que había en la familia. Porque uno tiene la suerte de tener esto y tal vez una tableta y tal vez una computadora en tu casa. El padre venía de trabajar y el chico tenía que hacer los deberes. Nos ha marcado un montón. Poco reconocido quizás, ¿eh? Pero nada reconocido. En el caso de y los ganando lo docentes, mismo, y particularmente ganando hablando. 2 mangos con 50. Sí, claro. Él es Guido Braslaski. ¿Qué nos trae Guido Entre ahora? otras cosas, lo que me trajo es la sugerencia de ir a escuchar y ver Resurrección de Mahler y le estoy absolutamente agradecido. Bueno. Plenamente agradecido. Lo mismo digo, ¿eh? Sí, no, plenamente agradecido. Todo fue la inquietud una obra recomendable. de Guido. Sí. Sí, lo comentábamos justo la semana pasada y allá afortunadamente pudimos ir a ver. reestrenaron Fausto. Pasa que en la semana es muy difícil. Para cada uno de nosotros que cerramos tarde, abrimos temprano. Horarios de periodista. Afortunadamente, Así que tenemos laburo. Bueno, ¿con qué nos vamos a...? Bueno, Ahí está el mono, dale. Que teníamos... porque en realidad para poder presentarlo como corresponde, dale, a ver. Hablábamos de tecnología, de nuevas necesidades que surgen. Y también la legislación se tiene que adecuar y los temas impositivos al mundo que vivimos, un mundo interconectado. Y ahí está este proyecto de ley de un monotributo tech o monotributo tecnológico que está dirigido a los profesionales que facturan sus servicios basados en el conocimiento al exterior y a personas que participen en competencias de eSports a nivel profesional. El nuevo esquema es un nuevo esquema tributario para enviar las facturas. En la siguiente placa busca este proyecto que los profesionales que facturen en dólares, Horacio, facturan, sí, claro, puedan cobrar en esa moneda y obviamente ingresarla en blanco, blanqueo al país, ¿no? Aumentar la recaudación de divisas por servicios de exportación no registrados actualmente. La medida no tiene costo fiscal. Como otros detalles del proyecto, incluye el beneficio cambiario de no liquidar las divisas, evita la informalidad y fomenta la registración en el sistema tributario de forma ágil y sencilla con acceso a obra social. Favorece a los pequeños exportadores de SBC y e-gamers, sean autónomos o pequeños grupos. Porque acá hay todo un universo que no se ve, o por lo menos no se está percibiendo claramente hoy en la Argentina, ¿no? Que es todos estos jóvenes trabajadores de la industria del conocimiento, del campo. Claro, trabajan para una central que está en cualquier lado. Claro. Mándame la factura y te deposito en tal lado. Y en la transacción de entre una cosa y la otra, el Estado está. Entonces,
Y de nuevo la mirada a largo plazo, ¿no? También. Claro, el 30. Estos jóvenes hoy están cobrando en dólares, todo fabuloso, pero no están aportando, Claro. exactamente, para una jubilación del día de mañana. Aportando y no están en blanco en la economía, ¿no? Claro, exactamente. Claramente. Por un lado eso, y por otro lado su propio futuro. Quién sabe de cuánto va a ser la jubilación, pero por lo menos resguardarse mínimamente hacia un futuro. Pues sabes que recién hablábamos del futuro, del 30 y qué sé yo, y estamos hablando del tech y esas cosas. Yo tengo hijos grandes y hijos muy chicos. Mis hijas mayores, que hoy tienen 43, 44, yo me acuerdo cuando eran muy pibas y uno tenía la posibilidad de ir a cubrir aquí y allá, qué sé yo, me acuerdo haberle traído la primera calculadora, esas manuales que teníamos. Antes era track, las que estaban en las oficinas comerciales, ¿no? Y venían las primeras calculadoras que venían con una batería. Y entonces me recuerdo, Carolina, que ya estaba en secundaria, yo cuando la vi en algún lugar donde viajé, tenía para trigonometría, para poder hacer operaciones de álgebra. Digo, la calculadora buena alumna científica y se recibió, qué sé yo, y era muy complejo. Entonces decía, 2 más 2 más álgebra 4, digo, fenómeno, me la traje. La llevo al colegio. ¿Para qué? ¿Para qué? Colegio del Estado, con la normal número 10 de Barrio Belgrano. Vuelve a casa. ¿Qué te pasa, Carolina? No, dicen que todas las operaciones tienen que estar al margen en el cuaderno. Dije, Horacio, contá hasta 10. No, porque la tecnología no. Acá no va a entrar la tecnología. No va a entrar la tecnología. Ojalá la señora tenga 124 años, me esté mirando, le mando un beso. Y la tecnología, querida amiga, hoy, si no tenés el cachivache Aparte, como ahora hay todo un debate con esta nueva app que aplica inteligencia artificial, que no sé bien cómo funciona, pero como docente también, que tengo alguna ocupación docente, me preocupa esta GPH, que parece que hace muy bien las monografías y los trabajos prácticos. No sé, pero ¿no? Me remitís no a entonces, mi hija, me remite... no, tengo una anécdota. ¿Puedo contar una anécdota, señora chiquita? En Bonn nace el colegio en la década del 50, primaria, y en la del 60 terminamos la secundaria, casi 70. Es muy buena esta, es muy buena. Había que 2 anécdotas. Los mapas. Colón, primer viaje de Colón. Tinta china. ¿Qué es tinta china? Una tinta que venía, lindísima tinta china. Plumín, plumín. No había papel de calcar, papel manteca, que es la que mamá usaba para la torta. ¿No? Papel manteca, la tenías que recortar y tenías que hacer el recorrido de Don Colón. La vida va, la vida va, la vida va. Y llega el Simulcop. ¿Qué es el Simulcop, bombón? Era un cuadernillo de hojas de calcar dibujadas con un carbónico abajo. Entonces vos le pasabas y quedaba estampado en la hoja. Buen día, profesor, buen día, maestro. Bueno, a ver, la República Argentina. Mañana... Uy, tengo el Simulcop. ¿Te acuerdas que nos daban un cuaderno? En esa época no había argollita. Tenías que arrancar la hoja, ¿no? Profesor, la dirección, porque... ¿Cómo me gustaría encontrarlo ese maestro? Debe estar mirando los rabanitos. No, porque usted, a mano alzada, será el próximo dibujante de nuestra patria. Es necesario que me diga todo esto. Yo ahora que soy un señor grande, digo, ¿no hubiera sido más fácil que juntos dibujemos en el pizarrón a la Argentina? Uno que también en algún momento ha sido docente. ¿No es más fácil hacerlo cómplice? Vos sos profe. Sí, claro. Vos también. ¿No es más fácil hacerlo cómplice para poder...? Es tan lindo el conocimiento. Sí, claro. Por eso también agradezco a otros y a otras que me enseñaron a pensar, a reflexionar.
tema es que hoy existen otras tecnologías que ponen también en crisis la enseñanza como la hacemos en el aula, que es similar a estas que vos contás, ¿no? Sí, similar profesor, en términos de desafíos, no son similares, ¿no? El profesor hoy debería ponerse adelante de todo esto y justamente Bueno, ¿ustedes vieron la serie Merlí? Sí, claro. Entonces Claro. hay un momento que es muy interesante. Usted que está estudiando, usted estudia y usted también estudia, ¿no? Vos Ya que estás tenemos ahí. todos estudiantes, ¿sí? Ojo. Todos estudiantes, Y atención. algunos que... Pero hay una cosa, el tipo Merlí le dice, es interesante la época antes de Sócrates. ¿Cómo? Y bueno, si el tipo era antes de Sócrates, en vez de tener respuesta, tenía preguntas. Es fantástico eso. Porque yo no tengo que tener respuestas, yo tengo que tener preguntas. La condición incluso del periodista es eso. Yo no tengo, si yo tengo la respuesta, ¿para qué le voy a preguntar a la señora para qué quiere jubilarse un trabajador? Yo tengo la pregunta. Entonces, en el conocimiento, el que está del otro lado dice, ¿y por qué esto se cae? Bueno, por la ley de gravedad. Porque si yo lo sé, muy interesante. Vamos a la crematística, dirían los griegos, en términos de economía. A ver. Hasta 10 lucas. O 10.000 dólares. Avanzando 10.000 dólares. con el monotributo ¿Saben, TEC. ahora que veo las 10 lucas, ¿sabes cuánto vale la entrada para ver Argentina fútbol? 50 lucas. Te dicen que hay 5 lucas, 10 lucas, 15 lucas, 20 lucas. 50 lucas, la más cerca. Por derecha. Después estarán los Pepe Reventa. 50 lucas. 50 lucas son 100 dólares, 100 y pico dólares. Sí, pero son 50 lucas. 50 lucas. Un carne cara, queso caro, 50 lucas. Sí, sí, es una entrada cara porque ir a ver al Barcelona en el Camp Nou, por ejemplo, por 70 euros conseguís una entrada. Por menos y acá, también. con todo el respeto que me merecen Por los menos adversarios, qué sé yo. Y aparte es un partido amistoso. Está de cierto que Bueno, viene es ver a Messi y a los la selección después muchachos. de- Y está bien, pero 50 lucas. No, por supuesto. 50 lucas. Bueno, vamos con lo... Bueno, con esto. habrá distintas categorías, Horacio, disponibles de proyecto TECH. facturación de monotributo TECH. Hasta 10, 20 o 30 mil dólares, considerados los 12 meses, ¿no?, de facturación. Es decir, que cobra una luca más o menos por mes. Pasa que es un montón. Acá en la Argentina, 10 lucas, ¿cuánta plata es? En dólares, en pesos, ¿cuánto es? A 400 mangos, ¿cuánto vale? Es un montón. Y 4 millones. 4 Sí, palos. anuales, ¿no? Están hablando ahí. 4 millones anuales. 4 millones anuales serían 300, 400 mil pesos más o menos mensuales. En la siguiente placa tenemos más detalles. Según cada categoría, que se establece de acuerdo al tope de ingresos y el monto integrado correspondiente a cada una de ellas, que se abonará, incluye impuesto a las ganancias, obra social y aportes jubilatorios. Y el monto a abonar se corresponde con las categorías que ya están en el régimen, son las categorías D, F y H. La 1 a la D, la 2 a la F y la 3 a la categoría H del monotributo. Es compatible con el régimen general, inscripto en IVA, ganancias y autónomos, régimen simplificado, que es el monotributo, y empleados en relación de dependencia, siempre que la inscripción en esto sea por desarrollar una actividad diferente a la que alcanza el monotech. En el caso de los monotributistas, además del importe que deban abonar por la categoría del monotributo, deberán pagar por monotech el componente impositivo que le corresponde a las categorías más altas del monotributo. Es decir, si están categorizados en I, J y K, deberán pagar el monto de impuesto integrado correspondiente a cada una de esas categorías. Bien. Bueno, como nosotros somos todos editores, hemos llegado acá para ser editores. Así es. Si yo tengo que editar ahora, no tengo que dudarlo. Claro que esto es importante, lo otro es importante, pero no hay nada más importante que esto. Mirá. Llueve sobre Buenos Aires. Llueve sobre Buenos Aires.
¿Era una sanata esa de la danza de la lluvia? Sí, era una sanata. No las creencias ancestrales, pero... Y pensar que hay espacios en el planeta que no llueve nunca. Nunca. Ahí estamos viendo, para quienes no conocen, a ver, dale, contanos. El espacio interno del Congreso. Palacio Siempre vimos la cúpula al frente. Eso es justamente el patio que se encuentra adentro del Palacio Legislativo. Palacio. Exactamente. Recorre las escaleras. Exactamente. Y ese es en esas ventanas, uno de los pasillos que se dirige al Salón de Pasos Perdidos, en donde se encuentra ya después el recinto de la Cámara de Diputados. Es apasionante la historia del arquitecto. Mañana se las voy a contar. Que al final el tipo volvió a la casa y encontró a su mujer, el arquitecto del Congreso. Encontró a su mujer abrazando totalmente. Estaba en la cama con uno del maestro mayor de obras y el tipo la mató. Es muy interesante. Es otra. Y algo parecido porque se fue haciendo también de... bueno, llueve. Vos no vas a contar los detalles de la arquitectura, sino... No, yo cuento todo. Los detalles... Yo puedo contar todo. Y una amorosos del arquitecto. Las historias de amor. Vos contás la historia de Mariano Moreno, que tuvo una vida esplendorosa intelectual, una batalla frontal, termina en el fondo del mar, pero las cartas de amor de su mujer, anticipándole que está esperando un niño de Mariano. Entonces tenemos que editar. ¿Qué editamos? ¿La pelea con Saavedra? ¿El asesinato o el envenenamiento? ¿O la carta de la mujer? Bueno, tenemos tres notas. A mí me encanta como ejercicio. ¿No te gusta como ejercicio periodístico? No, está bueno porque te muestra al hombre en su plenitud. El hombre. El hombre en su plenitud. Claro. Vos lo ves a San Martín solo en Francia. Solo. Yo cuando pienso en San Martín lo imagino en el barco, acá nomás, cuando Rivadavia no lo dejó entrar. Lo pienso ahí. Porque ahí lo veo más guerrero que arriba de la cordillera. Ahí lo veo más hombre. Bueno, sí. Es lindo. Una buena mirada de San Martín. Chau, Braslasque. Hasta mañana, Horacio. Hasta entonces. Mira tal. Chau, no se vayan. Estamos en Diputado TV, de TV. Dale.